En esta lámina podemos ver los huesos del miembro superior. Partiendo desde su parte más proximal o superior, tenemos la clavícula, el omóplato, el húmero, los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, los huesos de la muñeca, huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges en su parte más distal. En el miembro inferior vemos en su parte más superior o proximal el hueso coxal, la rama del pubis, el isquión, el fémur, la rótula, tibia y peroné, los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. Acá podemos ver más detalladamente los huesos de la mano, los huesos del carpo que están dispuestos en dos filas de 4 huesos cada una, los metacarpianos que son 5 y las falanges. En el pie, al igual que en la mano, vemos los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. Sistema articular. Todos los movimientos que podemos realizar son posibles porque nuestro esqueleto es articulado. ¿Qué es una articulación? Lugar de unión entre dos o más huesos y todos los elementos que contribuyen a dicha unión. Estos elementos son ligamentos, tendones, cápsula articular, etc. La función de las articulaciones es permitir el movimiento y proporcionar estabilidad sin interferir en el movimiento. ¿Qué elementos componen una articulación? Superficies articulares. Son los bordes de las epífisis de los huesos largos, aquellas que se ponen en contacto. Cartílago articular. Tejido cartilaginoso y hialino, de color blanco, reviste las superficies de las articulaciones de los huesos. Ligamentos. Son cordones de tejido fibroso muy resistentes que se encuentran en casi todas las articulaciones. La función de los ligamentos es unir un hueso a otro, estabilizar la articulación y limitar los movimientos demasiado amplios. Fibrocartílagos. Tejido conectivo fibroso que adaptan las articulaciones para lograr un mejor apoyo y amortiguación de la articulación. Un ejemplo serían los meniscos en la rodilla, el rodete glenoideo en la cadera y el rodete glenoideo en el hombro. Cápsula articular. Extensión del periósteo de los huesos que forma un envoltorio fibroso que une los huesos entre sí. Líquido sinovial. Líquido viscoso formado casi en su totalidad por agua. El resto se reparte entre proteínas, ácidos grasos y otras sustancias que llegan por plasma. Tiene por función lubricar las articulaciones disminuyendo las fricciones entre los cartílagos y a la vez los nutre. Clasificación de las articulaciones. Según su estructura se divide en 3, sin artrosis o suturas, que son articulaciones sin movilidad, ejemplo los huesos del cráneo. Anfiartrosis, que son articulaciones con poca movilidad, ejemplo la sínfisis del pubis. Diartrosis son articulaciones que tienen mucha movilidad. Vamos a hablar específicamente de las articulaciones móviles o diartrosis. Se van a clasificar según la forma de las superficies articulares, en 6 tipos: troclear, trocoide, artrodia, condilia, en silla de montar o encaje recíproco y en artrosis. Articulación troclear o en bisagra. Las articulaciones en bisagra son aquellas donde las superficies articulares están moldeadas de tal manera que únicamente permiten los movimientos en un eje. Por eso se dice que son monoaxiales. Solo pueden realizar 2 tipos de movimiento: flexión y extensión. Por ejemplo, la articulación húmero-cubital en el codo, la articulación femuro-rotuliana en la rodilla y las articulaciones interfalángicas de los dedos. Acá en la imagen podemos ver la articulación del húmero con el cúbito. Articulaciones trocoides o en pivote. Son articulaciones sinoviales donde las superficies articulares están moldeadas de forma parecida a un pivote y solo permiten movimientos en el eje longitudinal. Los únicos movimientos permitidos son los movimientos de rotación lateral y rotación medial. Por ejemplo, la articulación atlantoaxial del cuello que permite voltear la cabeza.
La articulación radiocubital superior, que permite la pronosupinación del codo. Articulaciones planas, deslizantes o artrodias. Son articulaciones que se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y solo permiten movimientos de deslizamiento. Por ejemplo, la articulación acromioclavicular y las articulaciones intercarpianas. Articulaciones condilias o elipsoidales. Se forma donde dos huesos se encuentran unidos de forma irregular y un hueso es cóncavo y otro convexo. Ejemplos son la articulación temporomaxilar, metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Articulaciones en silla de montar o de encaje recíproco. Reciben su nombre porque su forma es similar a la de una silla de montar. Por ejemplo, la que está entre el primer metacarpiano y el hueso trapecio. Articulación trapecio-metacarpiana y la articulación esternoclavicular. Articulaciones esféricas o en artrosis. Tienen forma de bola y receptáculo y se caracterizan por el libre movimiento en cualquier dirección. Por ejemplo, la articulación coxofemoral en la cadera y la escápulo-humeral en el hombro. Permiten los movimientos en más de 3 ejes o planos. Por eso se dice que son articulaciones multiaxiales y hacen posible los movimientos de abducción-aducción, flexión-extensión, rotación interna y rotación externa, y movimientos de circunducción, que son una combinación de todos estos movimientos. Articulaciones de los miembros superiores. La escápula humeral es una artrosis, es la articulación del hombro. Esternocostoclavicular, articulación en silla de montar. Acromioclavicular, el codo posee 3 tipos de articulaciones. La humerocubital, que es una tróclea. La radiohumeral también es una tróclea. Radiocubital superior e inferior, que son articulaciones trocoides. La muñeca posee una articulación condilia. Las articulaciones del metacarpo son condilias y las interfalángicas, que son trócleas. Ya las vamos a ver. Aquí hay un ejemplo de la articulación escápulo-humeral, articulación del hombro, donde está el fémur, la cavidad del escápulo, hay un rodete glenoideo o un fibrocartílago que amolda los dos huesos para que se articulen correctamente. Acá podemos ver también en la imagen los movimientos de flexión-extensión, de abducción y rotación interna, ya que es una articulación bastante móvil que posee los 6 tipos de movimiento. La articulación esternocostoclavicular, que es una articulación en silla de montar, esta articula la clavícula con el esternón. Ella permite movimientos hacia adelante, hacia atrás y arriba abajo, que están relacionadas con los movimientos de ascenso y descenso del hombro, o antepulsión y retropulsión. En el hombro también tenemos la articulación acromioclavicular, que es una artrodia que solo permite deslizamientos. En el codo, como habíamos mencionado anteriormente, hay 3 huesos que se articulan entre sí y por ende hay 3 articulaciones. Articulación humerocubital, articulación radiohumeral y la articulación radiocubital superior. Estas 3 articulaciones permiten los movimientos de flexoextensión del codo y de la pronosupinación. Continuando con el codo, tenemos la articulación radiocubital superior e inferior, que son de tipo trocoide y ellas permiten los movimientos de pronosupinación. En la muñeca tenemos una articulación condilia, que los huesos del carpo entre sí forman un cóndilo y la superficie inferior del cúbito y el radio producen la otra superficie para que se forme el cóndilo. Esta articulación permite los movimientos de flexoextensión y abducción-aducción. Las articulaciones metacarpofalángicas son de tipo condilia y permiten los movimientos de flexoextensión, abducción-aducción. Las articulaciones interfalángicas
Son de tipo trochleas y solo permiten los movimientos de flexión y extensión.